Ahora a nuestros estudios en Washington con Héctor Chamis, que está con nosotros. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Quería aprovechar la señal porque ha sido absolutamente irregular. Héctor, ¿por qué sube la temperatura represiva en el régimen venezolano a días, a horas de las elecciones de este domingo? Hola Idiania, buenas tardes, gracias por invitarme. Sube porque es estratégico. Ha pasado en ocasiones anteriores donde frente a alguna elección, inclusive en las elecciones parlamentarias de 2015 sucedió que días anteriores aumentó la represión. Y lo de hoy es precisamente a 4 días de una elección, entre comillas, del 20 de mayo, el domingo, fraudulenta, como decía el diputado Blanco, y es un recordatorio, la estrategia es un recordatorio. Nosotros mandamos, es simbólico la expresión usada por el SEBIN en el helicoide, somos Dios. El régimen es Dios, con comillas también, por supuesto. Ahora, unas elecciones dentro de este contexto internacional, unas elecciones que no son reconocidas por la comunidad internacional, unas elecciones a quien el Grupo de Lima, la ONU, la OEA y otras organizaciones y organismos han pedido al régimen venezolano que suspenda. ¿Por qué la terquedad de continuar adelante, Héctor? Hay muchas hipótesis, desde la falta de sentido de realidad de Maduro, del régimen como un todo, una absoluta ausencia de sentido de realidad, de dónde están, qué es lo que piensa el mundo, qué es lo que sucede en Venezuela. Viven encerrados, además, viven encerrados en disposiciones, en instalaciones militares. Se repiten cosas que se creen cosas que se repiten entre ellos, por un lado. Por el otro lado, otra hipótesis es un régimen que ha generado una dinámica donde el que no es cada vez más duro, cada vez más intransigente, es un traidor. Entonces comienzan a tener temor entre ellos. Las acusaciones cruzadas y las delaciones cruzadas, inclusive. Por ejemplo, hay oficiales militares en cantidades que no se conocen con exactitud, pero se habla de más de 100 oficiales militares encarcelados. Bueno, eso es lo que está sucediendo también, que el régimen comienza a tener miedo, mucho miedo. Miedo del mundo, miedo de los opositores y miedo de los propios funcionarios del régimen. Entonces, ante eso, hacen más de lo mismo. Yo también me pregunto cuál es el rol de Cuba a esta altura, porque Cuba es un régimen, el régimen cubano es un régimen muy racional y muy mercenario. El lenguaje es de solidaridad con el hermano, proceso revolucionario, chavista, etcétera, pero de solidaridad no tienen nada los cubanos. Y el envío de petróleo de esta semana, hace 3 días, en las condiciones que está Venezuela y todo lo que ha generado, yo creo que revela una imperiosa necesidad de Maduro de mantener a los cubanos cerca, lo cual bien puede reflejar que los cubanos no estén tan cerca tampoco. Entonces, estas son las diferentes cartas de una baraja extremadamente compleja y extremadamente violenta, además, en este régimen. Ahora, complejo, lo sabemos. En los próximos días sí, yo creo que el régimen está necesitado de recordar que vayan a votar, la abstención va a ser alta, no sabemos cuánta exactamente, pero va a ser significativa. Es un recordatorio para que la población vote y para que la población vote por Maduro, para que la necesidad del fraude sea menos explícita. Entonces, hasta el domingo, yo pienso que sí, que continuará. Me llama la atención que los presos, a pesar de la situación represiva que viven en el helicoide, hayan sido capaces de comunicar, de enviar videos tomados con teléfonos.
Eso también es sorprendente. Yo creo que tal vez haya una fuerte descomposición, un conflicto interno del régimen que existe, que se sabe que existe, que han sido capaces de aplacar, claro, pero que en esta coyuntura tal vez comience a manifestarse más explícitamente. Héctor, los videos, por entonces, supuesto, te interrumpo para agregarte, los videos a todos nos llamaba la atención, pero ya se sabe que los videos han podido salir, hacerse públicos, transmitirse con teléfonos que los propios militares, no se sabrá quién, entregaron a los presos políticos. No me sorprende lo que estás diciendo, eso había pensado, porque en un sistema de prisión, en un régimen autoritario, lo que entra y lo que sale tiene férreo control, y que hayan sido capaces de comunicar esos videos que son realmente impresionantes, el de Holt, el de Daniel Ceballos, el de todos los presos, revela un estado de malestar interno en donde efectivamente los propios guardias, los propios carceleros, le facilitaron los instrumentos para hacerlo, que es una manera de expresar su propio descontento con el gobierno que tienen, con sus superiores. Entonces, la gran incertidumbre, y no tengo ni siquiera una hipótesis, tengo signos de interrogaciones, ¿qué va a pasar el domingo por la noche cuando se anuncie el ganador y qué va a hacer al día siguiente la comunidad internacional? Eso es lo que me pregunto y me angustia, porque ¿qué quiere decir no reconocer la elección del domingo? Bueno, quiere decir que quien surja ganador de dicha elección no será reconocido. ¿Y qué quiere decir eso en términos de relaciones diplomáticas? ¿Qué van a hacer los países que anunciaron ese rechazo en relación a sus embajadores en Caracas? ¿Y qué va a pasar a partir de allí? Que seguramente, como dice el diputado Blanco, el ganador que se anuncie será Nicolás Maduro, y veremos cómo sigue este esquema de poder. Tienes un montón de preguntas, pero yo tenía justo esa, era mi siguiente pregunta: ¿qué va a pasar el domingo? ¿Qué viene después? ¿Qué significa, como tú mismo preguntas, ese no reconocimiento? ¿Se van a romper relaciones? ¿Se van a retirar los embajadores? ¿Se van a romper relaciones comerciales? ¿Qué pasa al día siguiente de no haber sido atendido ese llamado, por ejemplo, del Grupo de Lima para que Maduro suspendiera estas elecciones? Absolutamente. Recordemos que Panamá y España habían retirado embajadores y volvieron a enviarlos hace pocas semanas. Sí. No sé tampoco si el retiro de embajadores, que sería un gesto con mucho ruido, tampoco sea lo mejor, porque mantener los embajadores de países que están ayudando a la oposición, que están ayudando a los luchadores por los derechos humanos de Venezuela, mantenerlos en Caracas tal vez sea mejor y necesario para esos mismos opositores, y no dejarlos abandonados, por ponerlo de algún modo, solos frente al régimen. Entonces, eso va a ser, esperemos que los países que han rechazado esta elección, los países del Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, estén en coordinación en cuanto a la respuesta a dar precisamente el lunes, después de la elección. Y una última pregunta, Héctor. En medio de esta circunstancia, de esta temperatura represiva que ha aumentado, como decía al comienzo de mi conversación contigo, ¿se entiende insistir, perseverar en participar en estas elecciones del domingo, en esta participación de Henry Falcón? Es decir, si no hay garantías democráticas, si no hay garantías de derechos humanos para los presos políticos, ¿de qué garantías hablamos en un proceso electoral que todos sabemos que no tiene ninguna? Ninguna. Hubo 3 fraudes en la segunda mitad del segundo semestre de 2017. Por el otro lado, el candidato Henry